Bueno, ¿a quién le iba a hablar Silvina Batakis en la primera definición de esta batería de medidas? Era una señal de lo que vendría. Sí. Bueno, ¿a quién le habló? A los mercados. Claro. Le habló a los mercados. No le habló al más necesitado, al trabajador, al que estaba esperando urgente una ayuda. En todo caso, uno puede hacer una lectura, decir, bueno, si no se tranquiliza a los mercados, no hay día después. Si no se los relaja a los integrantes del establishment, no hay jornada posterior. Puede ser. Bueno, esa lógica es la que nos han impuesto durante mucho tiempo, ¿no? Nos han dicho, primero el mercado y después vemos. Que tiene que ver con una lógica del sistema capitalista, ¿no? Esta idea de que si le va bien al mercado, esa conceptualización del mercado, en algún momento el derrame y la gente, bueno, más o menos. La verdad es que había alguna expectativa de medidas sociales que nunca llegaron, ¿no? Batakis y quienes estaban en la conferencia, que es también una cuestión que hay que revisar fuertemente. 3 o 4 medios que definen la lectura que los funcionarios, los ministros, tienen que dar cada vez que hablan, ¿no? Los ministros hablan en una oficina burocratizada de Capital Federal para 3 o 4 medios corporativos de Capital Federal y el interior nos quedamos esperando que digan algo distinto, ¿no? Entonces, esos 4 o 5 periodistas que siempre están en el mismo lugar, donde siempre se hacen las mismas conferencias. ¿Te acuerdas que en algún momento decían, cuando se habló de las capitales alternativas, que los ministros iban a llegar con el gabinete y el presidente a cada una de las provincias? Bueno, eso quedó como una carta de buenas intenciones que nunca se cumplió. Entonces, los ministros solo hablan en Buenos Aires, para 3 o 4 medios de Buenos Aires que siempre preguntan más o menos lo mismo. ¿Qué les importa a ellos? Claro, porque responden a un mismo interés. Entonces, las preguntas, ¿cuáles eran? Club de París, Fondo Monetario Internacional, el dólar. Es decir, lo que tiene que ver con el establishment, porque son una representación de ese establishment. Mientras hay una mayoría de miradas federales que necesitan de otra respuesta de la ministra, ¿no? Que hubiesen esperado que no solamente hablara sobre eso, sino de muchos otros aspectos que tienen que ver con la vida de los argentinos y argentinas que no estuvieron expuestos ayer en esa conferencia de prensa, ¿no? Donde se le volvió a hablar al mercado, al Grupo Rojo, al establishment, a los que se reunieron con Guzmán en el Hotel Yau Yau en Bariloche. Mientras nosotros decíamos, bueno, y los trabajadores, está bien, hay una alta inflación. ¿Qué van a hacer con los salarios? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Qué va a pasar con el endeudamiento de las familias? ¿Qué explicación? Por ejemplo, se habló de una generalidad. Se dijo, se va a hacer lo mismo que planteaba Guzmán con el tema de las tarifas. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cómo le decimos que se va a tener que inscribir y cuánto le va a aumentar en el bolsillo? ¿Qué pasa con los planes de vivienda? ¿Qué pasa con los créditos SUBA? ¿Qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con la economía real? ¿Por qué no llega nunca una canasta de productos alimenticios al lugar donde vivo? ¿Por qué los precios cuidados no están federalizados? Tantas preguntas que tienen que ver con la economía real, la economía de la gente, la que te duele en el bolsillo, la que no te permite llegar a fin de mes, la que tiene heterogeneidades, porque no es la misma la realidad de los jujeños, de los cordobeses, de los santafesinos, de los puntanos, aunque haya puntos en común. Hay muchas realidades distintas que aparecen allí, que no son solo responderle al FMI, al Club de París o a 100 empresarios que dominan la lógica en la Argentina. Bueno, una vez más se les habló a ellos, ¿no? Ahí está el poder real, el poder hegemónico, mediático, comunicacional, político, económico, que es el que hay que en algún momento romper, ¿no? Empezar a disgregar para que pensemos una Argentina no solo más federal, sino más justa, ¿no? Que sería un buen paso para entenderlo. Pero vamos a hacer un repaso a ver de lo que sí habló Batakis ayer. Dijo que se modificará la ley de administración financiera para que todos los organismos del sector público realicen sus erogaciones de forma eficiente a través de un sistema de cuentas únicas. Lo que dicen algunos sectores de la oposición es que esto lo que va a hacer es que los eficientes terminen compensando a los ineficientes, porque este nuevo sistema de planificación de los recursos del Estado dice que va a permitir un ahorro de 600.000 millones de pesos. En realidad, ¿qué dicen desde la oposición? Que ese ahorro ya está,
esos 600.000 millones de pesos, son de áreas que hoy sí tienen superávitario. Y lo que se va a hacer es que esos fondos vayan a un único lugar para que sean redistribuidos, por lo cual no hay un ahorro, sino en todo caso puede haber una mejor redistribución de esos recursos. Se ampliará el congelamiento de ingresos de personal a todos los organismos del Estado. Esto es una medida naturalmente de ajuste. No ingresa nadie más al Estado, ¿no? Esto es lo que dice. El congelamiento va a ser generalizado. Se va a migrar al Ministerio de Economía, el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las evaluaciones de todo el país. Acá a lo mejor se anticipa una medida, habrá que ver hasta dónde llega, por ejemplo, la reevaluación de los campos, bueno, que es lo que algunos sectores productivos dicen, bueno, el sector del campo no debería haber una revaluación. Otros dicen, bueno, pero si no hay un aumento de retenciones, una medida puede ser revaluar los campos para que haya un ingreso real sobre los aportes que deben realizar desde el sector agropecuario. Ayer no quedó claro, ¿no? Ayer hasta donde se llegó es esto, ¿no? Que va a migrar al Ministerio de Economía el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias. Se creará un comité asesor de la deuda soberana en pesos. Se prevé avanzar a un esquema de tasas de interés positivas, es decir, por encima de la inflación. Esto tiene como principal interés que la gente vuelque de alguna manera, vuelva al ahorro o en todo caso a la bancarización de los pesos, si es que eso te da una rentabilidad por encima de la inflación. Es muy difícil en este contexto inflacionario, salvo por estos créditos SUBA, estos plazos fijos SUBA, que de alguna manera representan el drama que tienen los afectados por los créditos SUBA. En el resto es muy difícil pensar que vos podés confiar en el ahorro en pesos, ¿no? Las cuotas presupuestarias mensuales que otorga el Ministerio de Economía en la Administración Nacional se van a liberar en línea con la proyección de caja real. Se respetará el esquema de segmentación de tarifas, un poco lo que decíamos para los usuarios y usuarias del gas y electricidad. Cuando dice se respetará es que van a hacer lo mismo que plantea Guzmán, ¿no? Claro. En el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año, pero hay que ver cuánto te aumenta ahora. Y hay muchas dudas con respecto a eso. Absolutamente, saber cuánto finalmente es lo que vas a tener que pagar. Por eso decíamos, después de ver este repaso, ¿no? Y de haber escuchado a la conferencia de Batakis ayer, la gente ¿entendió algo? No. ¿Siente que le va a empezar a cambiar realmente su vida? Cuando digo la gente, porque la gente es una generalización, sí, bueno, ¿no? Pero digo, la mayoría, la que hoy está enfrentando el doloroso sistema inflacionario, aquellos que no logran llegar a fin de mes, que no pueden pagar, que están endeudados porque la pandemia los dejó absolutamente endeudados. Hay muchísimas familias endeudadas, muchísimas, de las que no se habla, ¿no? Aquel que no sabe si su hijo va a tener un trabajo en blanco, su hija, si va a poder acceder a una vivienda. La gente que alquila, se les está hablando a ellos, a ellas. ¿A quién se les habla? Se les sigue hablando al mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título de hoy? Bueno, bajó un poquito el blue, parece que los bonos subieron un poquitito y el riesgo país, que estaba en 2000 y pico, ahora está en 2000. En esa lógica venimos transitando hace mucho tiempo en la Argentina. Y Guzmán se fue por estas razones, porque hay una mayoría que está padeciendo la desigualdad. ¿Cómo puede ser que en un país que crece, que genera empleo, que aumenta la producción en la industria, a tanta gente le vaya mal? Es evidente que hay una inequidad en el reparto de los recursos. Bueno, ayer se les volvió a hablar a los que ganan, se los intenta calmar. ¿Viste esta cosa que yo, la verdad, hay que calmar al mercado? Ay, sí, bueno, no se termina de entender. A ver cuando empezamos a calmar a la gente, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.